mucho de lo que realmente es la parte de lo que es la atención, la estabilización y el traslado de pacientes neonatales en los países desarrollados. Sin embargo, también hay que decirlo, se ha ganado algo, se han ganado cositas. Vamos a tratar de mostrarles a ustedes lo que hasta ahora hemos hecho. Bueno, vamos a tratar hoy en esta corta reunión de dar algunas respuestas a estas preguntas. Nosotros partamos de la base que el transporte en Colombia está en el plan básico de salud. Quiere decir, en otras palabras, que el transporte es POS. Todos los tipos de transporte son POS, están incluidos en el servicio. Entonces, como tal, es un derecho que tenemos los colombianos en el territorio nacional. El transporte desde otros países ya no es PBS y debe ser asumido por los pacientes. Algo de historia en forma muy corta. El transporte a través del tiempo se ha desarrollado, perdón, básicamente en las guerras, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Vean esas imágenes de las grandes batallas, por ejemplo, napoleónicas, después la Primera Guerra Mundial, en donde un ejército estaba al frente de otro ejército y empezaban pues a darse bala, espadas, lo que fuera. Se encontraban y después quedaban los heridos en el campo de batalla y había que trasladarlos a otro lugar a la atención. Eso básicamente es lo que desarrolla el transporte en sus inicios. Pero el transporte neonatal tiene un desarrollo muy posterior. Obviamente los neonatos no morían en la guerra, entonces, ni serían en la guerra, entonces, digamos, y además había un tema de que las grandes maternidades vienen es al finalizar el siglo XIX. Antes de eso no existían grandes maternidades, entonces la necesidad de transportar pacientes pues no existía. Es el tema de la regionalización, lo que cambia la salud a nivel mundial y es el que conlleva a que los neonatos deban ser transportados. ¿Qué es la regionalización? Que usted tiene un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3. Los neonatos, la gran mayoría de neonatos enfermos deben ser atendidos en niveles 2 y 3. Eso implica que el sitio de nacimiento tienen que ir a estos hospitales y a veces incluso a nivel 4. Eso es lo que ha llevado al desarrollo del transporte neonatal a través del mundo. Lo que se hizo inicialmente fue adaptar incubadoras que se usaban fijas para poder llevar los pacientes de un lugar a otro. Esta es una propaganda y un homenaje. El doctor Cowley, fue un pionero en las grandes ferias mundiales. En las ferias mundiales se realizan cada cierto tiempo y ahí se muestra lo último que hay en tecnología. La última feria mundial fue en Dubái, la anterior fue en Barcelona, pero se viene haciendo desde el principios de 1900. Básicamente lo que se quiere mostrar en estas ferias mundiales es lo último en tecnología y el doctor Cowley lo que hizo fue coger el desarrollo de incubadoras y sacar unos grandes edificios donde se hacía una exposición donde estaban los prematuros. En su época fue muy criticado porque en la entrada de estos edificios se cobraba 25 centavos de dólar, pero eso era para financiar, pues miren toda la gente que había alrededor y los desarrollos tecnológicos. Pero en su momento lo vieron como un cirquero y al doctor Cowley fue vilipendiado por la población médica totalmente, pero realmente en los años 20, donde ningún neonato prematuro se salvaba o muy pocos se salvaban, él logró salvar alrededor de 6 a 7 mil recién nacidos prematuros. ¿Por qué viene el caso con el tema de transporte? Porque la Feria Mundial cambia de sitio. Entonces, primero era Chicago, Nueva York, y había que mover los prematuros de un lado a otro, y él es el que desarrolla los primeros aparatos de transporte neonatal. Este es un sitio que él puso fijo de exposición en Atlantic City. Entonces, miren en esta primera imagen las primeras incubadoras, que eran incubadoras líquidas. Es importante destacar cómo la historia es circular. Las incubadoras nuevas que están desarrollando en este momento a nivel mundial son incubadoras líquidas. La historia es circular.
Nosotros podemos ver en esta segunda imagen las incubadoras del Dr. Cowley calentadas a vapor y la gente que pagaba por entrar a ver los prematuros. Y esta es de las primeras experiencias moviendo un bebé de un lado a otro. Era en el mismo carro de la enfermera y simplemente ponían el bebé en la incubadora atrás. Esta última incubadora que vemos acá es la última en Guarachas en eh, remisión neonatal. Es una incubadora que se llama la Globetrotter. La Globetrotter tiene ventilador, puede dar cánula de alto flujo, tiene monitor, tiene la incubadora, por supuesto, tiene equipo de fibrilación y bomba de infusión. O sea, es la unidad de cuidado intensivo en compacto. Es una incubadora bastante costosa. En Colombia puede haber 2 o 3 de estas incubadoras. Mucho de lo que vamos a hablar de transporte se deriva, y aquí viene otro homenaje del doctor Adam Cowley, del concepto. Él es traumatólogo, se considera el padre de la urgentología o la traumatología, y él crea un concepto que se llama la hora de oro. La hora de oro son intervenciones gentiles, gentiles es amables, efectivas, no son muy agresivas, que están limitadas por tiempo y que tienen medicina basada en la evidencia, que intervienen en el desarrollo de la morbimortalidad del paciente. Entonces son intervenciones que realizadas a tiempo pueden cambiar la historia del paciente. Muchas de las intervenciones que les voy a dar vienen bajo el concepto de hora de oro. Lo primero, nos nace un bebé de estos, a menos de que haya una indicación clara de pinzamiento temprano del cordón, que son básicamente aquellas enfermedades donde el bebé, en vez de recibir ese 20% más de transfusión que les estamos dejando cuando el cordón está pegado, van a perder glóbulos rojos. De esa manera, los abruptos de placenta, la placenta previa, el prolapso del cordón, las roturas uterinas, el colapso materno son indicaciones de cortar el cordón en forma inmediata. Todas las otras condiciones son relativas a la capacidad que tengamos de iniciar la reanimación con el cordón pegado. Por ahora, entonces, en el paciente sano o en el paciente en buenas condiciones, se recomienda 1 minuto por lo menos dejar el cordón. En cuanto al ordeño, el ordeño del cordón, la ILCOR lo recomienda entre 32 y 35 semanas. La Academia del Corazón, la AJA, dice que no hay información suficiente sobre la seguridad para recomendarlo. Realizar reanimación de acuerdo a las guías, y ahí vamos a hacer una primera evaluación del paciente. La primera evaluación del paciente básicamente es una evaluación con datos antropométricos, peso, talla, perímetro cefálico contra la edad gestacional. Eso me va a hablar de los riesgos y las condiciones del paciente, los signos vitales, y en el paciente sano lo pasamos a piel, ¿ok? El paciente que no está sano, vamos a intervenir. Este intervenir no implica obviar, recuerden siempre aplicar la vitamina K, la profilaxis ocular con yodopovidona, administración controlada de oxígeno, líquidos en general 80 cc por kilo y control de la temperatura. El control de la temperatura es la estrategia básica de estabilización del recién nacido. Desde 1973, con trabajos del doctor Silverman, sabemos que hay una asociación entre la dificultad para alcanzar la temperatura objetivo y la mortalidad. Neonato frío, neonato muerto. El transporte del paciente asfíctico, que es un transporte que se hace con el objetivo de llevar al paciente a una unidad de hipotermia, que se hace hipotermia pasiva, es una hipotermia controlada. En general, en todas las otras condiciones vamos a buscar de 36,5 a 37,5. ¿Cómo lo vamos a lograr? Uno, manteniendo la temperatura de la sala de partos entre 26 y 28 grados. 26 si es un recién nacido a término, podemos llegar a 27 o 28 si es un recién nacido pretérmino. Usar sábanas precalentadas, calentar las superficies, eliminar las corrientes de aire. Recuerden que el neonato se reanima con las puertas de la incubadora hacia arriba. Nunca se bajan las puertas para reanimar, justamente para que no haya pérdidas por radiación. Usar envolturas plásticas. Las envolturas plásticas están recomendadas en los menores de 32 semanas.
Ahí está, nosotros ya les vamos a mostrar una foto de nuestras envolturas plásticas, pero la recomendación es que sean bolsas termorresistentes. ¿Cómo sé yo que son termorresistentes? Que son bolsas que llamamos de grado alimentario, o sea, para transportar alimentos. Por eso, a pesar de que no me pagan nada por decirlo, la bolsa Ziploc es la bolsa ideal, es una bolsa para transportar alimentos, puede aguantar temperaturas sin derretirse y eso es súper importante. Los gorros, los calentadores radiantes, el colchón térmico, son colchones de alginato de sodio, entonces calientan al bebé por conducción, se ponen por debajo del bebé. Sé que en Medellín hay algunos ya, yo no los tengo en las unidades, pero pues, sepan que eso existe, se maneja igual que el servocontrol de la incubadora. Vamos a monitorizar el paciente, oximetría y electrocardiograma. Vamos a ponerle oxígeno caliente y húmedo, líquidos controlados y comenzar en la primera hora antibióticos en aquellos que lo tengan indicado. Esta es nuestra bolsita, se llama NeoHelp. Es muy barata, realmente es una bolsa de 32.000 pesos aproximadamente. Pero yo pensaría que para un hospital de primero y segundo nivel no es efectivo comprar estas bolsas. Como les digo, con la bolsa Ziploc se pueden defender supremamente bien. No olvidemos, muchachos, la clínica. Estamos pues en la era de los avances en tecnologías diagnósticas, en imagenología, pero la clínica en el primer y el segundo nivel sigue siendo el arma fundamental. Que tiene un pretérmino, que tiene dificultad respiratoria del nacimiento y empeoramiento gradual, a menos de que tenga riesgo séptico, va a tener una enfermedad de membrana hialina. Y si tiene un riesgo séptico, tiene una neumonía congénita. Un paciente con desaturación súbita, hiperinflación unilateral y disminución a la entrada de aire, que tiene un síndrome de escape aéreo. Un paciente con cianosis sin dificultad respiratoria tiene una cardiopatía congénita y un bebé con cianosis severa, labilidad y aumento de más del 10% entre la saturación pre y postductal tiene una hipertensión pulmonar. Un paciente en cuya saturación en miembros inferiores es mayor a la saturación en miembros superiores tiene, hasta que se demuestre lo contrario, una transposición de grandes arterias. Muchos de ustedes me preguntan, esto es una pregunta que se hace en forma muy frecuente, si los neonatos se pueden transportar en contacto piel a piel. La respuesta es sí, pero el contacto piel a piel solamente sirve para el bebé estable. El bebé enfermo no debe ser traído en piel a piel, pues no es una forma segura de traerlo. Y es súper importante que lo traigan monitorizado. Él debe estar estable y debe estar monitorizado todo el tiempo. Esta estadística realmente es muy vieja, no tengo una nueva, creo que hay unos trabajos regionales donde han evaluado el transporte, pero en forma general creo que no tenemos datos de cuántos neonatos se transportan al año. Lo que es reanimación, estabilización y transporte es algo que ustedes jóvenes tienen que practicar frecuentemente en estos ejercicios de talleres y simulaciones. ¿Por qué? Uno, el 98% de los recién nacidos nacen sanos. Entonces no es algo que ni siquiera los que trabajamos en cuidado intensivo hacemos todos los días. Reanimación, yo puedo reanimar fácilmente al mes unos 3 pacientes y ustedes saben, trabajo en 2 unidades de alta complejidad. Imagínense ustedes en un primer o un segundo nivel, es posible que ustedes pasen todo su rural y no hayan reanimado un neonato. Pero cuando les toque deben tener estas habilidades prácticas, por eso se recomienda mucho el tema la, de la práctica y del tipo de realizar estos talleres en forma frecuente. Punto uno, cuando ustedes me vayan a mandar un paciente y me puedan mandar la mamá, siempre va a ser preferible que me manden una madre gestante a un recién nacido. ¿Por qué? Porque el recién nacido inútero está recibiendo oxigenación, nutrición, temperatura e incluso algunas terapias como antibióticos y antiarrítmicos que se pueden dar a través de la madre y es una forma muy segura de transporte. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la mamá está en trabajo de parto y ustedes tienen que tomar la decisión si me envían la mamá y de pronto les nace en el camino o más bien atienden el parto y me remiten el neonato.
Creo que hay otros puntajes que se pueden usar, pero el más conocido y el con el que yo tengo pues como mayor relación son estos, el score de Malinas o puntaje de Malinas modificado. En este les piden a ustedes, miren aquí a la izquierda de la pantalla, la paridad, la duración del parto, la duración de las contracciones, el intervalo y la rotura de la bolsa. Y a esto se le suma que es la parte de la dilatación cervical. Con eso ustedes tienen un cálculo aproximado de en cuánto van a ser el bebé, dependiendo de la mamá es primípara, secundípara o multípara. Entonces usted llega, aplica un score de este tipo y usted ya ahí dice, bueno, el sitio de remisión al que yo llevaría a este bebé es, no sé, Medellín, y yo estoy a 6 horas, y aquí me dice que este paciente nace entre 1 y 4 horas, pues definitivamente es muy mala idea irme en una ambulancia. Atiendo ese parto acá y más bien salgo después con el recién nacido. Como les decía, si viviéramos en Dinamarca y no en Cundinamarca, esto es como debería funcionar el sistema de salud. Es decir, el nivel 1 es donde voy a atender recién nacidos sanos, completamente sanos a término. El nivel 2, yo podría atender a algunos recién nacidos pretérmino y algunos niños sin patología quirúrgica que puedo resolver en unidades de segundo nivel. El nivel 3 sería ya para los menores de 32 semanas, patologías quirúrgicas, necesidades subespecialidades, etc. Resulta que en la vida real, en Antioquia en este momento, solo Chigorodó, Apartadó, Río Negro y Caucasia tienen unidad neonatal, o sea que son los únicos niveles 2 que funcionan como nivel 2. Listo. Eso es súper importante porque los otros niveles 2 no tienen ni pediatras, ni incubadoras, ni ventiladores, ni nada de unidad. Muy importante entonces esa parte. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es llevar a este bebé, lo vamos a llevar desde el sitio en que nació, lo vamos a llevar a una unidad de cuidado intensivo. Cuidados requeridos. Entonces, básicamente vamos a resumirlos en control de la temperatura, el ambiente térmico es súper importante en neonatos, ya se los dije, soporte metabólico. Recuerden que el neonato no solo necesita volumen, sino también energía. Soporte hemodinámico en aquellos pacientes que lo requieran y control y otras terapias. Cuando hablo de control, estamos hablando de monitorización. Esto en general son los cuidados requeridos por todos los pacientes. Yo les decía al principio que si fuéramos a hablar de lo ideal, esto es lo que debería manejar una persona que transporta un neonato. Generalmente en otros países son enfermeras neonatólogas o pediatras, entrenados en reanimación neonatal avanzada, con cursos de transporte, manejo avanzado y área difícil, accesos endovenosos, toracostomía, liderazgo y experiencia. En la vida real, y ustedes lo saben, que eso es lo que les espera, quién es el que transporta al paciente, el rural, a veces con un auxiliar de enfermería y ese es el equipo de transporte. Por eso me pareció súper importante que me hayan invitado para esta conferencia porque realmente es algo que tenemos que estar revisando constantemente. En los trabajos en general de transporte neonatal, ¿dónde han encontrado los eventos adversos? ¿Dónde han encontrado los problemas? 72% problemas de comunicación y trabajo en equipo. Entonces miren que hay una parte de capacitación súper importante que nosotros debemos repasar y hacer, pero miren que los pacientes que tienen eventos adversos no son ligados a eso, son ligados a problemas básicos como son la comunicación y trabajar en grupo. 47% sí tenían problemas de competencia del personal y 40% falta de capacitación. Usted llega y antes de partir me le van a tomar un pantallazo o una foto a estas preguntas. Es un esquema, me puedo equivocar, creo que es canadiense, puede ser francés, en el cual usted coge cada uno de los ítems y va reponiendo sí. Si responde no, entonces tiene que solucionar el problema antes de pasar al ítem siguiente. Cuando usted a todos los ítems les colocó sí, ya puede partir con el paciente. Esto es importante porque cuando yo les hacía estos talleres, que ya no los hago, pero y hablábamos de transporte, nosotros, cuando
cuando les ponía hágame las órdenes médicas de un recién nacido en estas y estas condiciones, lo primero que me ponían es remisión. Ya ese estudiante tiene la mitad del examen perdido. La última orden es remisión. Usted lo primero que me tiene que hacer es estabilizar el paciente. Esta es otra forma de hacer el análisis, ABCDE, vía aérea, respiración, circulación, drogas y ambiente, pero básicamente le están diciendo lo mismo que le hacían en las preguntas anteriores, por eso las preguntas me parecen tan prácticas. Básicamente ustedes van a llevar al paciente al punto de máxima estabilización, de manera que la intervención durante el transporte sea mínima. Nosotros tuvimos la experiencia de transportar neonatos a través de Latinoamérica. Desde el 2014, algo así, hasta el 2017, pudimos haber transportado unos 60 pacientes más o menos, neonatos muy críticos, de país a país, viajes muy largos. Teníamos todo el equipamiento, íbamos una terapeuta respiratoria, una enfermera y íbamos, y un pediatra. Íbamos en avión, claro está, y eran aviones de transporte en salud con la incubadora Globetrotter. Entonces decía, lo teníamos todo. Sin embargo, el enfoque era exactamente el mismo, estabilizar el paciente antes de salir y intervenir lo mínimo durante el transporte. Imagínense ustedes un viaje en avión con turbulencia, en un espacio reducido, con una visibilidad que no es la mejor. Imagínense realizar procedimientos como invasiones, catéteres centrales, pasar sondas. Entonces todo eso se hace antes de salir. Familiarizarse con los signos vitales del neonato. Muchas veces mostraban pacientes con alteración crítica los signos vitales que no fueron intervenidos simplemente porque no se conocían. Recuerden el puntaje de Silberman-Andersen, que es el que me va a indicar la intubación o no del paciente. Modos de transporte. Primero hago la claridad porque cuando yo hablo de esto hay algunos de ustedes que piensan, este doctor, ¿para qué se puso a hablar de esta vaina? Eso no hay, esto sí hay. En Antioquia y en Colombia hay transporte neonatal en helicóptero, hay transporte en avión, hay transporte en barco. Yo del fluvial no les voy a hablar mucho porque no tengo experiencia, nunca transporté a un paciente por vía fluvial, pero sí transportamos en helicóptero y transportamos en avión bastante. El transporte terrestre, la distancia recomendada son 40 kilómetros. Cojan el mapa de Antioquia y miren 40 kilómetros para todos los lados y ustedes ven que son poblaciones relativamente cercanas. Rara vez usamos el transporte aéreo en esas poblaciones, pero la dificultad que tenemos más grande, además del costo, es que la disponibilidad para que un helicóptero, por ejemplo, aterrice no es fácil en todas las poblaciones. Entonces, y tampoco lo pedimos. ¿Quién define el tipo de transporte que el paciente necesita? El médico, no la EPS. Es el médico el que dice necesito un helicóptero. Pero mal haría yo en pedir un helicóptero en un sitio no hay donde aterrizar un helicóptero. Se supone que el helicóptero va en distancias de 40 a 240 kilómetros. El clima es un grave problema. Si está lloviendo, si hay una tormenta, si hay grandes vientos, el helicóptero no puede salir y el costo es llamativo. Es el tema de la gasolina, ¿cierto? Básicamente la gasolina de helicóptero y de avión es gasolina de alto octanaje, supremamente costosa. Un viaje a Urabá, creo que solo la gasolina está más o menos en 3 millones de pesos. Eso es lo que encarece el transporte aéreo. El resto de las cosas son iguales a las que usted lleva en la ambulancia, entonces no tendrían por qué encarecer. El transporte aéreo se recomienda en distancias mayores a 240 kilómetros. Obviamente usted tiene que tener una pista. Y además, ¿qué condiciones debe tener una pista? Por ejemplo, si usted va en la noche, esa pista, a usted los aviones ambulancia tienen preferencia incluso sobre el FAC-1, que es el avión presidencial. Siempre van a aterrizar primero, van a ser prioritarios, incluso ustedes pueden abrir un aeropuerto para que aterrice por un paciente. Sin embargo, es importante, por ejemplo, hay aeropuertos que se cierran en la noche porque no tienen iluminación nocturna. Usted podría pedir que le abran el aeropuerto, pero no lo van a abrir porque no tiene cómo aterrizar de noche. En comparativo de cómo son estos tipos de transporte, el transporte
transporte en helicóptero tiene un problema grande y es que la cabina no es presurizada. De esa manera, por ejemplo, que por el día de hoy han finalizado. Me disculpan, ahí estoy de turno. Le informamos al personal visitante que por el día de hoy han finalizado las visitas. Muchas gracias por su atención y colaboración. Bueno, me disculpan de nuevo. El transporte en avión es un transporte. ¿Qué ventaja tiene el helicóptero? Que los helicópteros no tienen que hacer plan de vuelo. El plan de vuelo es que usted va a la torre de control y le dice, yo voy a ir a tal parte y voy a hacer ese viaje, lo voy a hacer por tal vía, voy por esta ruta. Y eso es obligatorio. Nunca dejan un avión ir a autorizar y hacer un plan de vuelo. Les puede quitar más o menos una hora. Tanquear el avión, traer la tripulación, eso les puede quitar más o menos otra hora. Entonces, es pensar, muy exótico pensar que antes de 2 horas yo puedo partir en un avión. El helicóptero puede salir en forma inmediata, entonces necesita menos tripulación y no tiene que hacer plan de vuelo. Pero como les digo, la cabina no es presurizada. En los eventos donde hay aire atrapado, por ejemplo, donde hay dificultad respiratoria, a medida que el helicóptero va subiendo, pues el acceso a oxígeno del bebé es un poquito más difícil y el gas atrapado se va a expandir. La capacidad interna de trabajo de un helicóptero es una cosa desastrosa. O sea, está la incubadora aquí al frente y usted aquí tiene 2 personas, usted y una enfermera, no puede venir un acompañante y la capacidad de trabajo es muy escasa. En cambio, en un avión, usted tiene más o menos 7 personas que puede transportar, puede transportar al papá, a la mamá, por ejemplo, e incluso hay cierto tipo de aviones que son Jetstream que puede venir el bebé con toda la unidad de cuidado intensivo y la mamá puede estar hospitalizada y usted la puede transportar también en camilla. Entonces, hay más capacidad de trabajo, la cabina es presurizada, la presión de la cabina la puede manejar usted con el piloto. Entonces, la interferencia con el clima en un avión no es mucha, en un helicóptero es bastante, entonces probablemente no puede viajar. Antes de prender los motores, ustedes van a tratar todas estas patologías, neumotórax. Imagínense, ustedes están en Caucasia, están a 400 metros sobre el nivel del mar, tienen un neumotórax del 10% y el paciente luce compensado. Usted lo va a traer por vía terrestre. Listo, usted va a subir en esa ambulancia, por una ambulancia que se está moviendo constantemente a 2.600 metros, que es el alto de Ventanas. Listo, Yarumal. ¿Qué va a pasar con ese aire que está atrapado? El aire se va a expandir, el neumotórax que era del 10 pasa al 40, el paciente se le va a descompensar, es ahí. Paciente transportado, usted debe tratar neumotórax, convulsiones, la acidosis metabólica en forma general se trata con volumen, la acidosis respiratoria en general se trata con ventilación mecánica, las hipoglicemias se deben manejar idealmente antes de partir y si usted, el paciente, continúa en hipoglicemia y usted tiene que salir con él, debe ir preparado para resolver el problema en el transporte. Y las hernias diafragmáticas se deben transportar intubadas. Esto ya lo teníamos, ya se los había dicho. En cuanto a la ventilación, recuerden que el oxígeno tiene 2 principios en neonatos que son impajaritables y es que sean húmedo y caliente. El oxígeno que se administra a los neonatos siempre húmedo y caliente, y una tercera característica es titular. Titular es empezar bajo e ir aumentando según las necesidades del paciente. ¿Y cómo defino las necesidades del paciente? La clínica, el Silberman y la saturación de oxígeno en el monitor. A veces van mal las dos, a veces más mal una de las dos, pero en la medida que usted no controla el problema va a ir aumentando. Miren en esta imagen la A. Es algo que ustedes no ven ahora en las unidades de cuidado intensivo modernas, se llama la cámara cefálica. La cámara cefálica básicamente funciona a través de un sistema tipo Venturi, donde yo puedo ir graduando la oxigenación del paciente. ¿Por qué se las traje aquí particularmente? Porque cuando ustedes tienen un bebé con dificultad respiratoria, el plan A siempre es una cánula nasal de bajo flujo.
El plan B, la respuesta del examen y lo que ustedes me tienen que decir es CPAP nasal, ¿cierto? La gran mayoría de dificultades respiratorias van a requerir CPAP nasal, pero usted en los pueblos y para transportar no tiene CPAP. Entonces su plan B es la cámara cefálica. Y el plan C sería intubar. Listo. Doctor, tengo un transporte, el paciente no sé si no tiene criterios claros de intubación, no sé si lo muevo o no lo muevo, ¿usted qué opina? ¿Lo movemos, lo intubamos preventivamente? Depende. ¿De qué depende? De la experiencia que yo tenga intubando, de la capacidad que yo tenga de intubación, de que yo tenga alternativas si la intubación me falla. Entonces no es una respuesta fácil. La ventilación con bolsa autoinflable en teoría no debería pasar de 40 minutos. ¿Cuál es la realidad? De que hay pueblos donde ustedes intuban el paciente y lo tienen que dar 1 o 2 horas de ventilación con bolsa autoinflable. Deben tener por lo menos equipos que tengan válvula de CPAP. Ojalá transporten con ventilador. Algunos pueblos de Antioquia, y no crean, no son pocos, algunos tienen ventiladores para el transporte. El ventilador para el transporte básicamente solo tienen SIMB o CMB, quiere decir que son formas controladas de ventilación. Por lo tanto, debería el paciente, después de ser intubado y llevado a ventilación, estar sedado. Y lo segundo es, relaciónense muy bien con el uso del equipo. Si usted en su pueblo tiene ventilador neonatal, por favor, muchachos, hagan un manual donde ustedes lo aprendan a manejar, porque a la hora de usarlo, ese tipo de daños que ustedes están viendo en este momento, lo hizo un ventilador. Todos estos daños los puede hacer un ventilador. ¿A quién por el sí o por el no van a traer intubados? Pacientes que estén haciendo apneas, jadeos. Recuerden que el jadeo es una respiración inefectiva. FIO2 mayor del 50%, paciente que sature menos del 90% con aplicación de oxígeno, no mejore. Cuando tienen gases arteriales y la presión arterial baja de 48 o el CO2 sube de 50. Hipotensión que no mejora. Importante en el paciente que van a transportar que hagan doble fijación. Ustedes saben que nosotros les enseñamos a hacer la mariposita. La mariposita generalmente la pegamos sobre el labio superior, pero cuando van a transportar hacen la misma mariposa, labio superior y labio inferior. Sedación suave con opioides. Si usted no se considera que tiene canchita para intubar y que le da susto, hágalo sin sedación. Es un procedimiento cruento, es un procedimiento duro, pero imagínense donde ustedes sobreseen al paciente, el paciente se quede sin respirar y ustedes no sean capaces de intubarlo. Desafortunadamente, eso ha sucedido. No van a usar parálisis muscular. Nosotros la usamos en las unidades, pero ustedes no la deberían usar. Surfactante y prostaglandina cuando están indicados. Antes, drenar escapes de aire y sonda orogástrica. Pasar una sonda tórax es algo que deben ustedes practicar en los ejercicios de reanimación, puesto que realmente a veces se necesita. En la parte cardiovascular, ustedes me deben traer por lo menos dos accesos vasculares. Lo ideal y lo que recomiendan las guías es que haya un acceso central y uno periférico. En el peor de los casos, 2 periféricos, pero nunca se vengan con un solo acceso. Ahora les voy a mostrar algunas fotos de lo que ha sucedido con este tipo de transporte. Deben relacionarse con las curvas de presión arterial para la gestacional o peso. Sin embargo, recuerden que la media es igual a la edad gestacional en semanas, las primeras 2 semanas. La presión arterial media es igual a la edad gestacional en semanas, las primeras 2 semanas. Los expansores de volumen van a ser cristaloides. Vamos a usar solución salina. ¿Ok? Solución salina. Y las soluciones de mantenimiento destroza al 10%. Los pacientes inestables deben comenzarse el inotrópico y mantenerse la infusión durante el transporte. Recuerden usar bombas de infusión. Yo diría que no hay un solo pueblo en Antioquia que no tenga una bomba de infusión. Realmente hoy en día todos la tienen. Que sí he visto yo desafortunadamente, tienen la bomba de infusión y la dejan en el pueblo y nosotros llega el paciente sin bomba. Debo vigilar la perfusión periférica y la diuresis.
es charro porque cuando ustedes nos entregan los pacientes en las unidades le dicen a uno una cantidad de datos absolutamente irrelevantes y cómo le fue al paciente en el viaje, cómo estuvieron los signos vitales, cómo estuvo la diuresis, qué procedimientos tuviste que hacer, no está por ninguna parte del formato de entrega al paciente. Eso sí, que le firme uno, por favor, el coso para que no lo vayan a echar y para que le paguen los viáticos. Llevar volumen de reemplazo y llevar volúmenes de adición. Los accesos vasculares en su orden, deberíamos en primer lugar un periférico, en segundo el umbilical y en tercero el intraóseo. En los sitios de mayor complejidad, pues ya entran los femorales, yugulares o en último lugar los subclavios, que es probablemente el peor acceso para neonatos. Yo debería tener agujas de intraóseo en cualquier sitio, porque está entre el esquema de reanimación neonatal básica. La posición idealmente de estos catéteres debe ser revisada. Miren, este paciente es un paciente que el médico que lo trajo sabía que tenía que colocarle un umbilical. Sin embargo, nunca se vio el capitulito del New England Journal que dura 13 minutos y tampoco le ocurrió mirar con detalle el procedimiento y lo que le metió por el umbilical fue un Yelco, una catéter intravena. Ese catéter intravena es demasiado delgado y obviamente lo que le pasó al paciente es que se examinó. Para acabar de ajustar, le tapó el cordón umbilical con el pañal. Entonces el pañal, que era extra absorbente, le absorbió casi toda la volemia al paciente. El paciente llegó casi examinado a la unidad. Este paciente venía con una infusión de líquidos con calcio. A pesar de que nosotros en algunas patologías recomendamos el uso de líquidos con calcio para los líquidos con calcio para algunas enfermedades, en transporte neonatal no vamos a usar líquidos con calcio. Esto es lo que sucede cuando se extravasa una vena. Para acabar de ajustar, este paciente venía sin catéter umbilical venoso y la infusión venía por un periférico. Este paciente falleció porque si no probablemente lo hubiéramos tenido que amputar. Este paciente venía con unos líquidos destrozados pero sin bomba de infusión. El segurito, el cuchuflí que tienen los líquidos endovenosos, el macrogotero se soltó y le pasaron 500 centímetros de destrozo al 10%. Glicemia 1771. ¿Ustedes saben qué le hace esa osmolaridad al cerebro de un recién nacido? Ustedes sí saben. Entonces, los antibióticos, recuerden que los antibióticos de primera línea son la ampicilina más un aminoglicósido, que puede ser amicacina y gentamicina, que los inotrópicos en orden de uso en choque son el primero la dopamina, en segundo lugar la dobutamina y en tercer lugar la epinefrina. La prostaglandina E1 está indicada en el paciente con choque a los 25 minutos cuando se declara resistente a catecolaminas. Ahí deberíamos empezar la prostaglandina E1, solo la hay en unidades de cuidado intensivo. Los anticonvulsivantes, si el paciente convulsiona la primera vez, le ponemos un bolo de fenobarbital de 20 miligramos por kilo. Si vuelve a convulsionar, le repetimos otro bolo de fenobarbital. Si el paciente no mejora, aplicamos midazolam. Inicialmente en bolos y después puede ponerlo en infusión. Y en tercera línea está el levetiracetam. La vitamina K es otra de las cosas que no se nos puede olvidar, no es para el transporte, pero muchas veces nos llegan los pacientes y el médico que los trajo no sabe si se le aplicó o no la vitamina K. Este paciente tiene un edema severo en el pie, tiene un compartimental y tuvimos que amputarlo, venía con una dopamina que hizo una extravasación y hizo un compartimental, tuvimos que amputarlo aquí arriba y este paciente, a pesar de que se ve más fea la lesión, que también hizo una extravasación de los líquidos, el que está abajo, no le salvamos, pero requirió varios colgajos. Lo más fácil y lo que rara vez se hace, una buena historia clínica, en toda parte de historia clínica electrónica. Sin embargo, como el afán es salir con el paciente, hacen la atención del parto y no tenemos ningún dato de la mamá. Ustedes saben lo que nos dificulta eso para el enfoque, terminamos haciendo cosas que no son, repitiendo cosas que ya hicimos, en fin.
Muchas veces llega el paciente, ustedes lo reaniman, le hacen toda la estabilización y salen con él y nunca se lo mostraron a la familia, nunca se lo mostraron al papá, a la mamá, entonces las familias quedan con una. Es más, y como salen en traslado primario, ni siquiera le dijeron a esa familia ustedes para dónde iban. Entonces ustedes terminan en, no sé, el Hospital San Vicente de Paúl y nadie le avisó a esa familia que su hijo quedó en el Hospital San Vicente de Paúl. Cuando ustedes tengan un paciente que le fue mal, que ustedes saben que va para atrás y que ustedes no saben qué le está sucediendo, recuerden siempre enviar la placenta. La placenta la mete en una bolsa roja y nosotros la estudiamos aquí. ¿Cómo puedo hacer con el paciente que no se lo puede mostrar a la familia? Le tomo una fotico y se la mando al celular al médico que quedó de turno, a la enfermera que quedó de turno. Esta es una remisión pues que es vergonzosa, un paciente que estuvo 11 horas en el hospital de Andes, tiene 2 radiografías, líquidos endovenosos, antibióticos, hasta misa y finalmente miren lo que dice la remisión, no dice absolutamente nada. ¿Para qué nos sirvió? Para nada. Contrarreferencia no está funcionando porque no hay unidades de segundo nivel, entonces no hay que mandar los pacientes después de que salen del tercer nivel. Aquellos de ustedes que vayan a estar en sitios que tienen transporte aéreo, hombre, les recomiendo, es un capitulito del libro de urgencias o de transporte muy pequeñito, pero muy importante, que la fisiología respiratoria, la fisiología gastrointestinal y la fisiología de la farmacocinética de medicamentos cambia con la altitud. Familiarícense con eso, es una recomendación que les doy. Algunas situaciones especiales, hernia diafragmática congénita. Miren, este paciente está desplazado el corazón hacia la derecha con las asas intestinales metidas en el tórax. Este paciente debe ser intubado inmediatamente, ustedes hagan el diagnóstico y si ya tenía el diagnóstico preparto y ustedes lo tuvieron que atender, debe intubarse al momento de nacer. Sin vía oral, en el decúbito lateral sobre el lado de la hernia, con una sonda orogástrica abierta y no se ventilan con bolsa autoinflable si no está intubado en lo posible, porque estas asas se van a llenar de gas y si se llenan de gas van a empeorar el problema de hipertensión pulmonar. Atresia de esófago, el diagnóstico lo hacen ustedes, paciente con cialorrea o vómito pertinaz, miren la sonda, la ponen, la sonda se devuelve, ya tienen el diagnóstico, usted me va a coger esta sonda y la va a devolver hasta el punto del muñón, listo, la devuelve hasta ahí y lo va a traer en el decúbito lateral. Pacientes con defectos de la pared abdominal, onfalocele y gastrosquisis, son pacientes que deben mantener el defecto cubierto, líquidos con amplitud, vigilancia estricta de la hidratación. El defecto se cubre con una bolsa de EVA, no con gasas, nunca con gasas, así las gasas estén húmedas, sino con una bolsa que permita que el defecto no tenga contacto con el exterior. Los pacientes de obstrucción intestinal, miren, este paciente tiene doble burbuja duodenal, eso es diagnóstico de atresia de duodeno. Si tuvieran triple burbuja sería atresia de íleo. Aspiración, una sonda abierta, una sonda grande, normalmente estos niños ponemos una 8, en estos casos usamos una 10, una sonda 10, aspiración continua o intermitente con la cabeza elevada. Pacientes que sospechemos una cardiopatía congénita, le hacemos una prueba de hiperoxia. Si no hay respuesta al oxígeno, vamos a colocarle al paciente, empezar a colocarle oxígeno hasta que sature el 75%, ¿ok? Hasta que sature el 75%, que va a ser mi objetivo. Los defectos del tubo neural deben estar cubiertos. Si se abren o se perforan al momento de nacer, entonces debe colocársele al paciente antibiótico y una barrera. No hay cómo transportar pacientes en Antioquia, creo que en Colombia en CPAP, en alta frecuencia con óxido nítrico y para ECMO. Me disculpan que debía haber actualizado esto, ya hay transporte en pacientes en ECMO. Las unidades de ECMO van por ellos, aquí en Antioquia hay 2. Miren, recuerden, este paciente tiene una atresia de Coanas y lo que tiene se llama un chupo de McGovern. Es un chupo al cual se le corta la punta, se le introduce al bebé y se fija de manera que mantenga la boca abierta y no se ahogue. Miren, este paciente abajo tiene un neumotórax, este paciente tiene un defecto y está cubierto con una bolsa de EVA y miren el paciente aquí con una aguja intraóseo. Y no se les vaya a olvidar, apenas lleguen al rural, fíjense que tengan
máscaras laríngeas de todos los tamaños. No tienen que tener de segunda generación, puede ser la máscara laringea simple o común. Muchachos, eso era todo. Esto es un abrebocas, es un curso completo que dura entre 4 y 6 horas, pero digamos que esto era como lo más importante. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, mucharejos, era con mucho cariño. Yo estoy de turno, entonces ya me tengo que ir a trabajar. Se les quiere bastante y nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Listo, doctor, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Doc.